Me llamo Daniel. Tengo 57 años y toda mi vida creí conocer la verdad de la palabra de Dios por completo. Crecí en un hogar cristiano en el campo, donde la Biblia se trataba con respeto y reverencia. Mi padre siempre decía que cada palabra, cada coma, cada detalle tenía valor eterno. Estas palabras quedaron grabadas en mí y guiaron mis pasos desde muy pequeño. A los 15 años ya podía recitar capítulos enteros del Nuevo Testamento, y la Biblia se convirtió en el centro de mi vida. Estudié en el seminario, aprendí idiomas bíblicos y me conocí por ser una persona meticulosa en la enseñanza. Durante más de 30 años enseñé, prediqué, escribí devocionales y ayudé a la gente a comprender las Escrituras, pero en marzo del año pasado todo cambió. Morí durante 8 minutos, y en esos minutos Jesús me mostró algo que destrozó todas mis certezas. Millones de cristianos, incluyéndome a mí, leían versiones corruptas de la palabra sin darse cuenta. Durante décadas enseñé, basándome en una traducción moderna aceptada en muchas iglesias y elogiada por los eruditos. Nunca sospeché que algo pudiera estar mal. Creía que si era publicada por importantes editoriales y revisada por pares, sería confiable. Cuando mi esposa y yo nos casamos, establecimos la disciplina de leer la Biblia a diario. Criamos a nuestros 3 hijos con esta práctica, convencidos de que nutrimos su fe con la verdad. Para mí, enseñar la Biblia era más que un trabajo, era una misión. Durante 15 años, dirigí estudios semanales con decenas de personas, y los pastores acudían a menudo a mí en busca de consejo sobre textos difíciles. Me enorgullecía de ser fiel, de no anteponer mis opiniones al texto. Lo que no me daba cuenta era que parte del texto que usaba ya no coincidía con lo que Jesús había dicho. Todo empezó cuando un anciano llamado Harold se unió a mi grupo de estudio. Siempre usaba una Biblia diferente, la King James, y empezó a señalar pequeñas diferencias entre los versículos que yo leía y los de su copia. Al principio pensé que eran detalles irrelevantes, problemas de traducción, pero él insistía en que no eran solo detalles. «Mira, Daniel», decía, «en tu texto dice que los reyes magos se inclinaron ante Jesús. En el mío dice que lo adoraron». Esta diferencia me parecía insignificante, pero me recordó. Si Jesús era simplemente reverenciado, no era lo mismo que ser adorado. Semana tras semana volvía con comparaciones, señalando palabras omitidas, versículos que faltaban, frases enteras que cambiaban de significado. Confieso que empecé a sentirme incómodo. Parecía que estaba desestabilizando al grupo, pero en el fondo algo me decía que debía investigar más. La noche del 14 de marzo, decidí que debía afrontar este asunto. Puse varias Biblias en mi escritorio, la que siempre usaba, la King James, la New American, y otras que tenía guardadas. Busqué el texto del Sermón del Monte y comencé a compararlo, palabra por palabra, consultando mi léxico griego. La noche avanzaba y el agotamiento me vencía. Cuando llegué a Mateo 5:44, donde Jesús dice que amemos a nuestros enemigos y oremos por quienes nos persiguen, sentí un dolor agudo en el pecho. Fue un infarto repentino y abrumador. No tuve tiempo de reaccionar. Caí al suelo, con la Biblia abierta a mi lado. El dolor duró solo unos segundos, luego todo se volvió negro. Pensé que era el final, pero no lo fue. En ese momento estaba a punto de vivir la experiencia más real de mi vida. De repente me di cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente. No había sombras, solo una luz brillante, suave, pero intensa. No era la luz de una lámpara ni la del sol, sino una luz que en su esencia transmitía amor y verdad. Me sentí más consciente que nunca, como si por fin estuviera verdaderamente despierto. Pronto me di cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo físico. Fue entonces cuando lo vi. Jesús estaba ante mí. Y no era el Jesús de las ilustraciones infantiles, con su rostro y expresión amable. Era glorioso, lleno de autoridad, y su presencia me hizo caer de rodillas sin pensarlo 2 veces. Sus ojos transmitían miedo y amor, juicio y misericordia.
En ese momento comprendí el verdadero significado de la palabra Señor. Había usado esa palabra toda mi vida, pero allí, por fin, lo comprendí. Jesús me miró con una expresión de tristeza mezclada con compasión. Dijo, «Daniel, ¿por qué lees palabras que nunca dije?» Estas palabras me impactaron. No supe qué responder. Tartamudeé. «Señor, esta es la Biblia, es tu palabra». Pero extendió la mano y el libro apareció ante mí, abriéndose solo. Las páginas pasaron, revelando versículos que conocía, pero que eran diferentes. Mateo 17:21 simplemente no existía. Marcos 16 terminó abruptamente sin el relato de la resurrección. Faltaban Juan 7:53 a Juan 8:11. Faltaba Hechos 8:37. Versículos sobre la sangre de Cristo, sobre el pecado, sobre el juicio habían sido debilitados u omitido. Temblé. «Señor, ¿cómo es posible?», pregunté. Él respondió, «Fueron quitados, deliberadamente. No es casualidad». En ese instante me di cuenta de que toda mi vida de enseñanza se basaba en algo que no era del todo cierto. En ese entonces estaba en la cima de mi ministerio. Todos los miércoles a las 7 de la tarde, decenas de personas se reunían para el estudio bíblico que yo dirigía. Siempre preparaba cada lección con esmero, repasando palabras griegas y hebreas, consultando comentarios y esforzándome por lograr claridad. La gente confiaba en mí y yo también confiaba ciegamente en la traducción que había usado durante casi 20 años. Fue en este contexto que Harold, un caballero canoso de mirada serena, comenzó a asistir a las reuniones. Al principio pensé que era solo otro miembro interesado, pero pronto me di cuenta de que no estaba allí solo para escuchar. Traía consigo una Biblia diferente, la King James, y no tardó mucho en empezar a plantear preguntas que, confieso, me conmovieron. Recuerdo su primer comentario. Había enseñado sobre la visita de los Reyes Magos al niño Jesús, leyendo el texto que decía que se inclinaron ante él. Harold levantó la mano cortésmente y dijo, «En mi Biblia dice que lo adoraron. No es solo un detalle, hermano Daniel, es profundo». La sala se quedó en silencio. Algunos pensaron que era una nimiedad, otros simplemente siguieron la lección. Intenté concluir diciendo que las dos expresiones significaban lo mismo, pero algo me inquietaba. ¿Importaba algo? En el fondo no quería admitirlo, pero sí, importaba. La reverencia no es lo mismo que la adoración, y Harold lo sabía. Ese día plantó la primera semilla de duda en mi corazón. En las semanas siguientes, Harold volvió a señalar las diferencias. En Hechos 8, señaló que su traducción decía que Felipe predicaba sobre el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, mientras que mi versión moderna solo hablaba de... ¿No mencionaba el nombre de Jesús? Me miró a los ojos y me preguntó, «Hermano, ¿no crees que esto es importante?» Me quedé sin palabras. Por fuera intentaba mantener la postura de un maestro seguro, pero por dentro empecé a sentirme preocupado. ¿Estaba enseñando la palabra de forma incompleta? ¿Había estado sin querer una verdad diluida durante años? Estas preguntas comenzaron a atormentarme al regreso. Me gustaría decir que ignoré a Harold y mantuve la calma, pero no fue así. Al principio, incluso intenté restarle importancia a sus observaciones, considerándolas variaciones normales de traducción, pero su persistencia y la claridad de sus ejemplos me obligaron a observar con más atención. Poco a poco, comencé a notar que los cambios no eran solo estilísticos o sinónimos. Eran cambios que alteraban el significado y suavizaban el mensaje. Los versículos sobre la sangre de Cristo, sobre el juicio y sobre la adoración recibían un tratamiento diferente. Harold me decía, «No te fíes solo de lo que tienes delante, compara». Me sentí desafiado, pero también incómodo. Algo dentro de mí me decía que ya no podía ignorarlo. En ese momento, empecé a tener dificultades con mi preparación para los estudios. Abría la Biblia, leía el texto y recordaba de inmediato lo que Harold había dicho. Empezaba a comparar, releer, sospechar. Era como si un peso creciera dentro de mí.
Durante muchos años había enseñado con convicción, pero ahora mi mente estaba llena de preguntas. ¿Estaba realmente honrando la verdad de Dios? ¿O estaba transmitiendo una versión diluida de la palabra? Harold no parecía tener la intención de causar división. Hablaba con sinceridad y amor, pero sus preguntas me herían profundamente, porque revelaban grietas en los cimientos en los que siempre había confiado. Era como si Dios me estuviera mostrando que algo necesitaba ser expuesto. Fue en este contexto de conflicto interno que decidí investigar más a fondo. Quería disipar mis dudas, comprobar que Harold exageraba y demostrar al grupo que podían confiar en lo que usábamos. Elegí una noche para sumergirme en este estudio, reuní varias traducciones y preparé mis materiales. No lo sabía. Pero estaba a punto de vivir la experiencia más memorable de mi vida. Una experiencia que cambiaría no solo mi forma de leer la Biblia, sino también mi comprensión de la fe, la Iglesia e incluso la guerra espiritual que se desarrolla invisiblemente a nuestro alrededor. Fue esa noche que mi corazón se detuvo, y durante 8 minutos, entre la vida y la muerte, me encontré cara a cara con Jesús. La noche del 14 de marzo, decidí que ya no podía posponer esa investigación. Preparé mi mesa de estudio con varias Biblias, la que había usado durante casi 20 años, la King James de Harold, la New American y otras que guardaba en el estante. También coloqué mi diccionario de griego, mis cuadernos y una cafetera. Estaba decidido a resolver esas dudas de una vez por todas. Mi objetivo era demostrarme a mí mismo que Harold simplemente estaba siendo demasiado detallista. Quería encontrar explicaciones técnicas que justificaran las diferencias. Pero en el fondo sentía una extraña ansiedad, como si supiera que no sería una simple noche de estudio. Eran casi las 11 cuando comencé a comparar los primeros versículos. Pasé horas pasando páginas, subrayando palabras y anotando observaciones. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que las diferencias no eran tan pequeñas como imaginaba. Algunos pasajes cambiaban el significado de la doctrina, otros hacían el texto menos enfático, casi diluido. Por ejemplo, en algunos pasajes que deberían haber exaltado la divinidad de Cristo, el énfasis había desaparecido. Esto me inquietó. Recordé las palabras de mi padre cuando dijo que cada jota y tilde importaba. Y ahora, mirando hacia adelante, veía cómo desaparecían jotas y tildes, versículos enteros. Aún así, insistí en que tal vez era solo una cuestión académica. Continué hasta altas horas de la noche, tratando de encontrar respuestas convincentes. Sin embargo, con cada comparación, mi certeza disminuía. Alrededor de las 2 de la mañana, llegué a Mateo, capítulo 5, parte del Sermón del Monte. Leí el versículo 44. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Tomé notas sobre la palabra griega para amor, pensando cómo se la explicaría al grupo. Pero de repente sentí un dolor agudo en el pecho. Fue como si un puño de hierro me hubiera apretado el corazón con fuerza. El dolor me tiró sobre la mesa, esparciendo libros y bolígrafos. La Biblia se menó y se abrió, arrugando las páginas. No tuve tiempo de pensar ni de llamar a... Solo una fría certeza me recorrió. Me moría. Intenté respirar, pero no llegaba el aire. El mundo se volvió oscuro. No puedo explicar exactamente cómo sucedió, pero el dolor duró solo un instante. Inmediatamente después, todo se volvió completamente... No había sonido, ni sensación de mi cuerpo físico, solo oscuridad y silencio. Pensé que este era el final, que mi corazón se había detenido y me dirigía al juicio eterno. Pero en medio del vacío noté algo diferente. Seguía consciente. Mi mente no se había desmayado. Era como si hubiera despertado en una nueva dimensión. Poco a poco, una luz comenzó a emerger en la distancia. No era una luz ordinaria, sino algo vivo, lleno de calidez y verdad. Esta luz creció hasta envolverme por completo. Y en ese instante me di cuenta de que ya no estaba en mi hogar, ni en mi cuerpo. Había cruzado el umbral de la vida. El entorno en el que me encontraba era indescriptible.
La luz no provenía de lámparas ni del sol, sino de una presencia que lo llenaba todo. Transmitía amor y justicia a la vez. Me sentí completamente despierto, más vivo que nunca en mi existencia. No cabía duda de que me enfrentaba a algo sobrenatural. Miré a mi alrededor y no vi muros ni límites. Era como si estuviera en un espacio eterno sostenido únicamente por esa luz. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Ante mí, en medio de ese resplandor, había una figura. Mi corazón se aceleró, pero al mismo tiempo me invadió una paz inexplicable. Sabía quién era, no necesitaba presentar. La visión de Jesús fue diferente a todo lo que había imaginado durante mi vida cristiana. No se parecía en nada a las pinturas de la escuela dominical, ni a las imágenes populares que solemos ver. No era un hombre frágil ni simplemente gentil. Su presencia era majestuosa, imponente, santa. La gloria que emanaba de él me hizo caer de rodillas al instante. Mis ojos no pudieron sostener la suya por mucho tiempo, pues la autoridad y el amor se mezclaban en cada mirada. Me sentí pequeño, como un niño, y al mismo tiempo protegido como nunca. En ese momento comprendí realmente lo que significa llamar a alguien Señor. No fue solo una palabra de respeto, sino el reconocimiento absoluto de aquel que todo lo gobierna. Estaba arrodillado ante él, incapaz de levantar la cabeza. La luz que irradiaba de su presencia no me cegó, sino que me atravesó por completo, revelando cada pensamiento e intención de mi corazón. No necesité decir nada, porque él ya lo sabía todo. Aún así, abrí la boca y logré decir, Señor. Sus ojos reflejaban un amor infinito, pero también una carga de juicio que me hizo estremecer. Entonces pronunció unas palabras que resuenan en mi mente hasta el día de hoy. Daniel, ¿por qué lees palabras que nunca dije? Al instante sentí una conmoción en mi interior, como si me hubieran golpeado. No entendía. ¿Cómo? Respondí. Señor, estoy leyendo la Biblia. Es tu palabra. Entonces extendió la mano y de repente apareció un libro ante mí. Era mi Biblia. Las páginas empezaron a pasar solas, como impulsadas por un viento invisible, deteniéndose en pasajes que conocía bien. Pero ahora, al mirar, vi algo que me aterrorizó. Faltaban versículos. Las páginas estaban llenas de espacios vacíos. Al llegar al capítulo 17 de Mateo, vi que faltaba el versículo 21. El texto simplemente saltaba del versículo 20 al 22. Inmediatamente recordé que este pasaje hablaba de la oración y el ayuno como armas para expulsar a ciertos demonios. Pero faltaba. Miré a Jesús y le pregunté, Señor, ¿dónde está el versículo 21? Respondió con una sola palabra, quitado. Y antes de que pudiera reaccionar, las páginas seguían pasando. En el capítulo 16 de Marcos, la narración terminaba en el versículo 8, sin mencionar las apariciones de Jesús después de su resurrección. En el capítulo 7 de Juan, faltaba el pasaje sobre la mujer adúltera, del 7:53 al 8:11. En el capítulo 8 de Hechos, el versículo 37 estaba completamente borrado. Me entristeció. No podía creer lo que veía, pero no era solo la ausencia de versículos lo que me asustaba. Jesús señaló frases que habían sido cambiadas. En algunas, la referencia a su sangre se había suavizado. En otras, las palabras sobre el pecado y el juicio se habían reemplazado por términos más suaves. En pasajes que una vez proclamaron claramente su divinidad, ahora aparecían expresiones más vagas que disminuían su poder y autoridad. Me sentí sofocado. Me dolió el corazón al darme cuenta de que la Biblia en la que tanto confiaba estaba llena de cambios sutiles, pero devastadores. Era como si se hubiera añadido un veneno en pequeñas dosis, imperceptibles al principio, pero suficientes para debilitar la fe de millones a lo largo de los años. Temblé ante la revelación. Sentí que mi cuerpo espiritual quería desmoronarse. Miré a Jesús con desesperación. Quería una explicación. Le pregunté, Señor, ¿cómo pudo pasar esto? Estos traductores son respetados, son expertos en idiomas bíblicos.
Confié en ellos. Confié en los libros, confié en los pastores, confié en los maestros. ¿Cómo pude imaginar que estaba leyendo palabras que no venían de ti? Él me respondió con firmeza: el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. Muchos de estos hombres creían que estaban haciendo mi palabra más accesible, más aceptable para el mundo moderno. Pero olvidaron que mi palabra es una espada, no un cojín. Eligieron complacer a la gente en lugar de temer a Dios. Sus palabras me hirieron profundamente. Me vi pequeño, engañado, frágil, y al mismo tiempo me di cuenta de que no tenía excusa. Entonces me mostró algo aún más aterrador. Como en una visión dentro de otra, vi una sala de reuniones. Hombres reunidos alrededor de mesas discutían traducciones. Algunos sugirieron eliminar versículos que consideraban demasiado duros. Otros argumentaban que ciertas palabras podrían ofender la sensibilidad moderna. Parecían discusiones académicas, pero al observar más de cerca noté algo oscuro. Demonios les susurraban al oído, influyendo sutilmente en sus decisiones sin que se dieran cuenta. No era un ataque abierto a la Biblia, sino una corrupción silenciosa, palabra por palabra, frase por frase. Jesús entonces dijo: el enemigo no necesita destruir mi palabra para ganar, solo necesita corromperla poco a poco, hasta que generaciones enteras acepten una versión debilitada sin darse cuenta. Al observar esa escena, sentí un profundo dolor en el corazón. Jesús me mostró que los cambios no eran solo palabras diferentes, sino cortes que afectaron la vida espiritual de millones. Mi visión se amplió, y de repente vi púlpitos en varias iglesias. Los pastores predicaban mensajes que parecían hermosos e inspiradores, pero algo faltaba. El poder de la palabra estaba ausente. Los pasajes que confrontaban el pecado se habían suavizado. Los que hablaban de la sangre de Cristo se habían minimizado. Era como si una espada hubiera perdido su filo. Los sermones sonaban agradables, pero carecían del poder de transformar. Observé y lloré por dentro, dándome cuenta de que yo mismo había sido parte de esto durante años sin darme cuenta. Entonces Jesús me habló de nuevo. Mira el resultado. La escena cambió y vi multitudes de creyentes. Muchos estaban confundidos sobre su salvación. Algunos vivían sin la certeza del perdón, porque los versículos que les daban seguridad se habían debilitado. Otros vivían complacientes en el pecado, porque los textos que una vez denunciaron sus prácticas ahora eran débiles, casi irreconocibles. Vi a jóvenes crecer sin un fundamento firme, familias que vivían una fe superficial, e iglesias que se llenaban de personas que nunca habían experimentado una verdadera transformación. Todo esto porque el fundamento estaba corrupto. El enemigo no les había quitado la Biblia de las manos, sino que les había puesto versiones adulteradas, y esto estaba creando una generación frágil. De repente, la visión se volvió aún más personal. Jesús me mostró mi yo. Después de más de 20 años enseñando mi clase de estudio bíblico, vi cada lección que preparaba, cada explicación que daba, cada comentario que hacía. Pero ahora veía algo que no había notado antes. A menudo hablaba con convicción, pero el fundamento del texto estaba incompleto. Enseñaba verdades parciales, basándome en versículos alterados. Me encontraba intentando explicar doctrinas que parecían confusas sin darme cuenta de que la confusión provenía del texto corrupto. Era como un peso aplastante sobre mí. La vergüenza me abrumaba por completo. Pensé: ¿a cuántas personas he guiado con textos debilitados? ¿Cuántas vidas han confiado en mi enseñanza sin saber que la fuente estaba comprometida? Inmediatamente recordé a Harold. Sus palabras resonaron en mi mente. Hermano Daniel, ¿no ves la diferencia? Había descartado sus comentarios como las peculiaridades de un anciano aferrado al pasado. Pero ahora, de pie ante Jesús, vi que tenía razón. No quería causar división, intentaba abrirme los ojos. Y yo, con mi orgullo académico, lo ignoré. Empezaron a llorar.
Me dolía el corazón al pensar en haber enseñado a mis propios hijos usando esa traducción. Crecieron escuchando versículos cortados, expresiones suavizadas, pasajes enteros omitidos. Me sentí como alguien que, sin darse cuenta, había servido comida en mal estado a toda una familia, creyéndola saludable. Miré a Jesús y confesé: Señor, no lo sabía. Confiaba en los eruditos, confiaba en los pastores, confiaba en los editores. Creía que servía fielmente a tu palabra. Él respondió: Daniel, siempre he dicho, ponlo a prueba todo. Mi palabra es demasiado preciosa para confiarla a hombres que no me temen. Mis hijos han sido llamados a estudiar, a comparar, a estar vigilantes. Pero muchos se han vuelto perezosos, confiando en otros en lugar de buscar la verdad directamente, y así el enemigo ha encontrado espacio para actuar. Sus palabras fueron profundas, pero contenían verdad. Comprendí que mi error no solo fue confiar demasiado en los traductores, sino también confiar muy poco en la responsabilidad que todo cristiano tiene ante la palabra de Dios. La visión continuó, y Jesús me llevó a un entorno aún más antiguo. Vi a monjes y escribas a lo largo de los siglos copiando manuscritos con lágrimas en los ojos, sabiendo que estaban tratando con palabras eternas. También vi a otros grupos que, por el contrario, alteraban textos intencionalmente para apoyar sus falsas doctrinas. Jesús me explicó: la lucha no es nueva. Desde los primeros siglos, el enemigo ha intentado corromper mi palabra. En Antioquía, mis siervos preservaron fielmente lo que dije. En Alejandría, falsos maestros mezclaron mentiras y adulteraron textos. Esto me mostró que la batalla era tanto espiritual como histórica. El enemigo no necesita arrebatar la Biblia de las manos de los creyentes. Solo necesita corromperla poco a poco hasta que el error se vuelva normal y nadie lo note. Jesús me llevó entonces a ver algo que jamás habría imaginado por mi cuenta. Dijo: quiero que veas lo que realmente sucede cuando mi palabra cae en las manos equivocadas. De repente, una escena diferente apareció ante mis ojos. Una sala de reuniones con eruditos y traductores discutiendo. Hombres y mujeres con montones de papeles, manuscritos antiguos y computadoras, intentando decidir cómo traducir ciertos pasajes. A primera vista, parecía un simple debate académico, lleno de argumentos técnicos, pero al observar más de cerca, noté algo que me dejó helado. Detrás de cada uno había figuras sombrías, demonios que les susurraban al oído. No gritaban, no daban órdenes explícitas. Simplemente sembraban ideas, dudas y sugerencias aparentemente racionales. Vi cómo discusiones que parecían intelectuales en realidad se dirigían espiritualmente. Cuando alguien sugirió quitar una palabra sobre la sangre de Cristo, otro accedió rápidamente, pensando que era solo una cuestión de estilo. Cuando alguien propuso suavizar expresiones sobre el pecado y el juicio, el grupo lo aceptó como una modernización necesaria. Jesús me dijo: el enemigo no necesita quitar toda la verdad. Simplemente cámbiala poco, palabra por palabra, hasta que la esencia se debilite. Observé con horror cómo se suavizaban frases creían que estaban haciendo la Biblia más accesible al mundo moderno, pero en realidad estaban allanando el camino para que generaciones enteras crecieran sin conocer toda la verdad. Entonces Jesús me mostró el contraste. Vi a otro grupo, mucho más pequeño, de traductores del pasado. Estaban de rodillas, orando antes de tocar los manuscritos. Analizaban cada palabra con temor y reverencia, sabiendo que responderían ante Dios por cada decisión. A diferencia de los primeros, no buscaban complacer al público, sino permanecer fieles al texto original. Jesús me explicó: estos son los que suscité en Antioquía y a lo largo de la historia para preservar mi palabra. No tenían prestigio académico ni aprobación mundana, pero temían a Dios. En ese momento comprendí que la diferencia no radicaba solo en el conocimiento técnico, sino en la actitud espiritual de quienes manejaban el texto sagrado. La escena regresó a la sala moderna, y vi a los traductores
persuadidos por argumentos aparentemente razonables. Esa palabra es demasiado arcaica, simplifiquémosla. Ese versículo podría ofender la sensibilidad moderna. Mejor, suavícelo. Esa doctrina parece demasiado dura. Dejémosla implícita. Mientras hablaban, los demonios sonreían, satisfechos. Jesús me dijo entonces, el mayor triunfo del enemigo no es arrebatarle la Biblia a mi pueblo, sino convencerlo de que acepte una versión corrupta sin darse cuenta. Prefiere la sutileza al ataque frontal, porque entonces el engaño se extiende silenciosamente. Esta revelación me dejó impactado. Era como si presenciara un teatro invisible de manipulación, donde incluso hombres bien intencionados eran utilizados para distorsionar la verdad. Mi corazón se hundió aún más cuando Jesús me mostró el efecto de esta manipulación en el mundo espiritual. Vi a creyentes intentando orar, pero sus oraciones eran débiles porque los versículos que fortalecían su fe habían sido eliminados. Vi familias que conocían pasajes de la Biblia, pero carecían de convicción sobre la salvación porque los textos que les daban seguridad habían sido alterados. Vi iglesias cantando himnos de adoración, pero incapaces de comprender la profundidad del sacrificio de Cristo porque se minimizaban las referencias a la sangre. La escena era clara. Cuando la palabra se debilita, la fe del pueblo también se debilita. Y cuando la fe se debilita, el enemigo encuentra espacio para dominar. Temblé ante lo que veía, porque ahora entendía que no se trataba solo de un problema de traducción, sino de una batalla espiritual continua. Miré a Jesús y le dije, Señor, ¿qué se supone que debo hacer con todo esto? Solo soy un maestro de Biblia en una pequeña iglesia. ¿Quién me escuchará? Entonces puso su mano sobre mi hombro y dijo con firmeza, Daniel, no te enseñé estas cosas para guardártelas. Te las enseñé porque quiero que adviertas a mi pueblo. Muchos se alimentan de palabras diluidas sin darse cuenta, y esto está destruyendo su fe. Serás rechazado, serás acusado de ser extremista, pero no importa. Di la verdad. Señala las diferencias, enseña a mi pueblo a examinarlo todo. Lo que está en juego no es la opinión, es la vida eterna. Sus palabras resonaron con tal fuerza que supe. Desde ese momento, mi misión había cambiado para siempre. Cuando esas palabras de Jesús resonaron en mi interior, sentí como si el suelo se hubiera derrumbado. Me enfrenté a la cruda realidad. Durante años había enseñado textos diluidos, creyendo que eran la palabra completa de Dios. Mi corazón se encogió tanto que sentí que no podía soportar el dolor. La visión que tenía ante mí cambió de nuevo, y esta vez el enfoque no estaba en iglesias lejanas ni en pastores desconocidos. El enfoque estaba en mí. Vi mis propias clases, mis propias explicaciones, los cientos de estudios que había realizado durante 20 años. Cada vez que leía un versículo modificado, cada vez que explicaba un texto incompleto, la escena se proyectaba ante mí. Me vi a mí mismo repartiendo pan duro en lugar de pan vivo. Fue como ver una retrospectiva de mi vida ministerial, pero desde una perspectiva diferente. Recordé el orgullo que sentía cuando me elogiaban por la claridad de mis enseñanzas. Recordé las invitaciones a predicar en otras iglesias, los estudiantes que acudían a mí en busca de guía. Creía estar sirviendo fielmente a Dios, pero ahora veía que había fallado en algo fundamental. Jesús me acusó no con gritos, sino con la verdad. Y la verdad era dolorosa. Me sentía aplastado, no por culpa humana, sino por el peso de la responsabilidad. Había sido negligente al no examinarlo todo, al confiar demasiado en los eruditos, al no profundizar en los manuscritos. Había pensado que el conocimiento académico era suficiente, pero ahora veía que el miedo y la vigilancia eran necesarios. Fue entonces cuando la visión se hizo aún más íntima. Vi a mi familia. Mis hijos, aún pequeños, sentados a la mesa mientras les enseñaba a memorizar versículos. Recordé cada momento en que abría la Biblia con ellos y leía pasajes con confianza. Vi sus rostros atentos, sus preguntas, sus oraciones. Pero ahora me daba cuenta de que muchos de esos textos estaban debilitados.
Lloré ante Jesús. Sentí como si les hubiera fallado a quienes más amo. Dije, Señor, crié a mis hijos con esta traducción. Aprendieron a confiar en lo que les enseñé. ¿Qué será de ellos? Sentí que el corazón se me rompía en pedazos. El dolor de un padre que descubre que les ha dado a sus hijos algo adulterado es indescriptible. Fue como un puñetazo en el alma. Jesús me miró de nuevo con compasión, pero sin suavizar la verdad. Dijo, Daniel, no estás solo. Millones de padres enseñan a sus hijos con textos corruptos, creyendo que transmiten mi palabra pura. El enemigo se ríe de generaciones enteras que crecen sin conocer todo el poder de las Escrituras. Pero te lo he mostrado para que puedas cambiar eso. Aún hay tiempo. Estas palabras me dieron un rayo de esperanza, pero no me quitaron el peso que sentía. Aún veía ante mí las imágenes de mi vida, mis clases, mi iglesia. Vi a las personas que confiaron en mí, que me vieron como cariñosa y fiel. Vi sus rostros, sus notas, sus comentarios durante los estudios. Y me pregunté, ¿cuántos de ellos se sintieron perjudicados por mi confianza ciega? En ese momento, me invadió una sensación de desesperación. Le dije a Jesús, Señor, ¿cómo puedo llevar esta carga? No lo sabía, no era consciente, no quería engañar a nadie, simplemente confiaba. Pero Él respondió, el problema no es solo lo que no sabías, sino lo que no buscaste saber. Siempre he dicho, examínalo todo. Muchos se han asentado aceptando lo que se les dio, y así el enemigo ha tenido vía libre, pero sigo formando hombres y mujeres dispuestos a restaurar la verdad. Sus palabras fueron firmes, pero con propósito. Comprendí que no solo me estaba mostrando errores del pasado, sino preparándome para una misión futura. Aún así, el peso de esa revelación seguía siendo abrumador. Cuando terminó la visión, me quedé postrado, incapaz de levantar la cabeza. Era como si cada error, cada descuido, cada lección infundada, hubiera recaído sobre mis hombros. Me sentía indigno, incapaz de continuar. Pero Jesús no me dejó caer en la desesperación total. Me dijo, ahora que has visto, eres responsable. No puedes volver a tu estado anterior. Depende de ti decidir si guardarás silencio o te levantarás para advertir a mi pueblo. En ese momento, comprendí que no había vuelta atrás. La vida que conocía había terminado, y ya no podía enseñar como antes, ya no podía confiar ciegamente en las traducciones modernas. Había visto demasiado, oído demasiado, sentido demasiado. El peso de la revelación era grande, pero con ella llegó un llamado que no podía ignorar. Mientras aún estaba postrado, tratando de sobrellevar el peso de lo que había visto, Jesús se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Su toque fue único, fue firme, pero a la vez transmitió amor y compasión. Dijo, Daniel, no te he mostrado estas cosas para que te paralice el peso de la culpa. Te las he mostrado porque quiero que seas una voz de advertencia. Muchos están siendo engañados, a muchos se les están dando palabras corruptas y necesitan saber la verdad. Serás rechazado, llamado fanático y extremista, pero no importa. Te he dado una misión, advertir a mi pueblo. Sus palabras me traspasaron el corazón. Sabía que estaba recibiendo una orden directa. En ese momento, la visión cambió de nuevo. Ante mí aparecieron montones de manuscritos antiguos. Algunos estaban bien conservados, con una escritura clara y ordenada. Otros estaban llenos de tachaduras, fragmentos faltantes y anotaciones extrañas. Jesús me explicó, «Mira, Daniel, estos manuscritos representan dos líneas de tradición. Por un lado, los que fueron fielmente preservados por hombres temerosos de Dios. Por otro, los que fueron corrompidos por herejes y falsos maestros». Señaló los manuscritos fieles y dijo, «Estos son de la tradición de Antioquía, donde mis discípulos predicaron y preservaron la verdadera fe». Luego, señalando los corrompidos, añadió, «Estos son de Alejandría, donde ideas gnósticas y filosóficas adulteraron el texto». Me impresionó la claridad de la distinción. Jesús continuó, «Muchos eruditos modernos creen que, por ser estos manuscritos alejandrinos más antiguos, son más fiables.
pero ignoran que la antigüedad no es sinónimo de pureza. Un error antiguo sigue siendo un error. El enemigo sembró la corrupción desde el principio y muchos fueron engañados. Pero la mayoría de los manuscritos, esparcidos a lo largo de siglos y en diversas regiones, confirman la verdad preservada. Esta es la línea fiel que ha alimentado la fe de la Iglesia durante generaciones. Examiné esos manuscritos y comprendí que no se trataba solo de una cuestión académica, sino de una guerra espiritual librada a lo largo de la historia. Entonces Jesús me mostró algo aún más extraordinario. Vi a traductores del siglo XVII reunidos en oración antes de comenzar su trabajo. Estaban de rodillas, clamando por la guía divina, sabiendo que responderían ante Dios por cada decisión que tomaran. Jesús dijo: estos fueron los hombres que tradujeron la Biblia al inglés en la versión King James. No eran perfectos, pero temían a Dios más que a los hombres. Sabían que manejaban un tesoro eterno. Vi su dedicación, su esfuerzo por mantener incluso los pasajes difíciles sin suavizar ni quitar nada. A diferencia de las comisiones modernas, que a menudo priorizan la aceptabilidad, estos hombres priorizaron la fidelidad. La escena me llenó de asombro. Miré a Jesús y le pregunté: Señor, ¿qué debo hacer con este conocimiento? ¿Cómo puedo convencer a otros, si incluso pastores y eruditos creen lo contrario? Él respondió: no es tu misión convencer a todos. Tu misión es advertir. Señala las diferencias. Enseña a mi pueblo a comparar, no a aceptar ciegamente. Quien tenga oídos para oír, oirá. Muchos te rechazarán, pero a otros se les abrirán los ojos. No estás solo en esta batalla. Siempre he preservado testigos fieles de mi palabra. Ahora serás uno de ellos. Estas palabras me llenaron de una mezcla de miedo y valentía. Sabía que encontraría resistencia, pero también sabía que ya no podía permanecer en silencio. Finalmente, Jesús dijo algo que no he olvidado. Mi pueblo necesita pan verdadero, no migajas mezcladas con piedras. Mi palabra no fue dada para complacer al mundo, sino para transformar corazones. La responsabilidad ahora es tuya. Regresa y advierte. Habla con amor, pero sin miedo. Recuerda, no temas a los hombres, sino a Dios. Mientras hablaba, sentí una marca en mi interior, como si una llama se hubiera encendido en mi espíritu. Ya no era solo una maestra de la Biblia. Era alguien que había visto con mis propios ojos la batalla espiritual en torno a las Escrituras. Y ahora tenía una misión: advertir a la Iglesia, cueste lo que cueste. De repente sentí como si una fuerza irresistible me jalara hacia atrás. La luz comenzó a desvanecerse y la presencia de Jesús se desvaneció ante mí. Dijo solo una última frase antes de que todo se oscureciera: recuérdalo todo y teme a Dios más que a los hombres. Entonces abrí los ojos de golpe. Estaba tendido en el suelo de mi oficina, rodeado de voces agitadas. Mis ojos se acostumbraron y vi a los paramédicos a mi alrededor, trabajando frenéticamente. Mi esposa, Sara, estaba arrodillada a mi lado, llorando y sosteniendo mi mano. Repetía mi nombre una y otra vez, como si temiera perderme para siempre. Intenté hablar, pero no me salía la voz. Uno de los paramédicos me miró con asombro. «Ha vuelto». Al recobrar el conocimiento, me di cuenta de la gravedad de lo sucedido. Escuché claramente a uno de los paramédicos decir: «Estuvo clínicamente muerto durante 8 minutos». Eso me dejó atónito. 8 minutos sin vida, y aún así estaba allí, consciente, sin secuelas, hablando y recordándolo todo. Ellos mismos se sorprendieron, diciendo que sería normal que hubiera sufrido daño cerebral grave. Pero en lugar de confusión mental, estaba más lúcido que nunca. Mi esposa, entre lágrimas, me abrazó fuerte y dijo: «Daniel, pensé que te había perdido». No supe cómo explicárselo en ese momento, pero en mi interior estaba seguro. No solo había muerto, había estado ante Jesús, y Él me había encomendado una misión que cambiaría nuestras vidas por completo. Después de que se fueron los paramédicos, me quedé sentado en el suelo, todavía débil físicamente,
pero lleno de una urgencia interior. Mi Biblia estaba abierta donde había caído, con las páginas arrugadas. La miré y sentí algo diferente. Fue como si la viera de nuevo, como si mis ojos hubieran sido entrenados para percibir lo que antes había ignorado. También tomé la Biblia de Harold, que había olvidado en la iglesia, y me había dejado unos días antes. Las puse una al lado de la otra, a comparar. Pronto encontré Mateo 17:21. En mi versión moderna, el versículo simplemente no existía. En la versión King James, estaba ahí diciendo, «Esta clase de demonio solo sale con oración y ayuno». Mi corazón se aceleró. Jesús me había mostrado exactamente eso. Continué la comparación y noté diferencias más evidentes. En Marcos 16, mi versión moderna terminaba abruptamente en el versículo 8, sin mencionar las apariciones de Jesús después de su resurrección. En la versión King James, el capítulo continuaba hasta el versículo 20, con relatos claros del Cristo resucitado. En 1 Timoteo 3:16, mi traducción decía, «Él fue manifestado en carne», mientras que la versión King James decía, «Dios fue manifestado en carne». Este no fue un cambio pequeño, fue un cambio que afectó directamente la doctrina de la divinidad de Cristo. Me impactó, porque ahora no era solo una visión o revelación, era un hecho. Era algo verificable, concreto, ante mis ojos. Esa madrugada pasé horas revisando pasajes, comparando palabra por palabra, confirmando cada detalle que Jesús me había mostrado. Lo que Él me había revelado no era solo espiritual, era real y verificable. Cuanto más leía, más comprendía la gravedad de la situación. Había confiado durante 2 décadas en una traducción que contenía cortes, cambios y omisiones. Sentí una mezcla de indignación y tristeza. Indignación por el engaño que se había infiltrado tan sigilosamente, y tristeza al darme cuenta de cuántas personas estaban recibiendo una palabra debilitada. Al mismo tiempo, también sentí que una llama de responsabilidad se encendía dentro de mí. Ahora que lo sabía, no podía simplemente volver a mi rutina normal. Cuando Sara regresó a la habitación y me encontró rodeado de Biblias, se sobresaltó. «Daniel, acabas de sufrir un infarto. Necesitas descansar», dijo. Le tomé la mano y le respondí, «Cariño, he estado ante Jesús. Me mostró cosas que lo cambiaron todo. No puedo descansar ahora. Necesito entender, necesito confirmar, necesito obedecer». Me miró con lágrimas en los ojos, dividida entre el miedo a perderme y la curiosidad por lo que le decía. Sabía que aún le costaría creer lo que había visto, pero en ese momento no había lugar para la duda. Lo que pasó no fue un sueño, no fue imaginación. Fue un encuentro real con el Señor de la Palabra y mi vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente me desperté aún débil físicamente, pero con la mente en llamas. Necesitaba contarle lo que había pasado, pero no sabía por dónde empezar. Sara preparó café y me observó con preocupación. Cuando nos sentamos, me armé de valor y le dije, «Cariño, morí durante 8 minutos. Estuve ante Jesús. Él me mostró que millones de cristianos leen versiones corruptas de la palabra». Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, y casi dejó caer la taza. Le expliqué con calma, detallando la visión, las páginas que se abrieron solas, los versículos que faltaban y las palabras alteradas. Se lo demostré en acción, comparando nuestra Biblia con la versión King James de Harold. Escuchó atentamente, pero finalmente dijo, «Daniel, esto es muy serio. Si realmente fuera así, otros eruditos ya lo habrían denunciado. Quizás estás exagerando». Intenté no ofenderme con sus palabras, pero me dolieron. Sabía que no tenía malas intenciones, pero a cualquiera le costaba creer que su esposo hubiera muerto, resucitado y recibido una revelación directa de Jesús. Aún así, le pedí que al menos la leyera conmigo. Sara aceptó. Más por amor que por convicción, durante los días siguientes comenzamos a hacer nuestros devocionales con la versión King James, y entonces
ocurrió algo sorprendente. Después de una semana, Sara me miró y dijo, «Daniel, no puedo explicarlo, pero siento una diferencia. Es como si el texto tuviera más peso, más sustancia. Es como beber agua pura después de beber algo diluido durante tanto tiempo». En ese momento me di cuenta de que ella empezaba a ver lo que yo había visto, pero la batalla más grande estaba por venir, contárselo a mis hijos. Ya eran todos adultos, con sus propias vidas. Mi hijo mayor, Matthew, estaba en el seminario. Lo llamé y le conté mi experiencia. Al otro lado de la línea, guardó silencio unos segundos y luego respondió, «Papá, empiezas a parecerte a uno de esos que solo se aferran a la Biblia. Ten cuidado de no caer en teorías conspirativas». Eso me hirió profundamente. Le dije, «Hijo, no hablo desde la tradición, hablo porque lo vi con mis propios ojos ante Jesús. Compara los textos tú mismo. No confíes en mí ni en los traductores. Examínalos». Pero Matthew no me escuchó en ese momento. Otros 2 hijos también reaccionaron con cautela, sin saber si creerles o no. El siguiente paso fue aún más difícil: hablar con mi pastor. Había enseñado bajo su liderazgo durante 15 años. Programé una reunión y durante la misma le expliqué todo: el infarto, la visión, las diferencias textuales. Le mostré ejemplos concretos, uno al lado del otro. Él escuchó en silencio y luego respiró hondo. Dijo, «Daniel, respeto tu experiencia, pero esto parece una exageración». Las diferencias de traducción se conocen desde hace décadas. Eruditos serios han analizado y concluido que las versiones modernas son fiables. No podemos crear división por esto. Intenté insistir. «Pastor, no es cuestión de opinión, es cuestión de verdad. Vi a Jesús. Él me lo mostró, no podemos ignorarlo». Pero negó con la cabeza y respondió, «Me temo que esto acabará causando más confusión que edificación». Esa semana seguí enseñando los miércoles, pero algo dentro de mí cambió. Al llegar a Romanos, capítulo 1, versículo 25, leí en voz alta, «Cambiaron la verdad de Dios por la mentira». Entonces, alguien de la clase levantó la mano y dijo, «Pero en mi Biblia dice, cambiaron la verdad por la mentira». Expliqué que había una diferencia importante entre cambio e intercambio, y el ambiente se tensó. Algunos comenzaron a mirarse, incómodos. Sabía que estaba tocando un tema profundo, pero también peligroso. Al final de la clase algunos se acercaron agradeciendo, otros se marcharon visiblemente incómodos. Me di cuenta de que la revelación que había recibido no sería fácilmente aceptada. La palabra de Dios estaba en juego, pero muchos preferían la comodidad de la aparente unidad a la incomodidad de la verdad. Unos días después, me llamaron a la oficina del pastor. Me dijo con tono firme pero educado, «Daniel, aprecio tu celo, pero por ahora necesito que dejes de enseñar. Muchos están confundidos, otros se quejan. Necesitamos paz en la iglesia y este asunto está causando división». Sentí como si me hubieran arrancado algo. Respondí, «Pastor, no puedo quedarme callado. Si enseñamos con textos corruptos, le estamos dando a la gente algo incompleto». Luego dijo, «Daniel, no permitas que tu pasión se convierta en fanatismo. Si persistes, tendremos que separarte del liderazgo». Salí de esa oficina desconsolado. Entendí que obedecer el llamado de Jesús significaría perder puestos, amistades e incluso la confianza de personas que habían caminado conmigo durante años. Pero dentro de mí, la llama era más fuerte que el mío. Después de esa conversación con el pastor, supe que no había vuelta atrás. Salí de la habitación con un gran vacío, pero a la vez con una convicción inquebrantable. Había visto a Jesús, había escuchado su voz. ¿Cómo podía ahora callar para preservar mi reputación o mi posición en la iglesia? La semana siguiente, algunas personas que asistían a mi estudio bíblico se acercaron a mí diciendo que querían seguir aprendiendo. «Daniel, nos dimos cuenta de que hay algo diferente. Aunque duela, queremos la verdad», dijeron. Así que decidí abrir mi casa. Empezamos con un grupo pequeño, solo unos pocos hermanos y hermanas sedientos,
dispuestos a comparar las Escrituras y buscar la fidelidad del texto. Allí, en mi sala, nació un nuevo ministerio. Las primeras reuniones estuvieron marcadas por las lágrimas y la conmoción. Leíamos un versículo en la traducción moderna y luego lo comparábamos con la versión King James. Las diferencias saltaban a la vista. En algunos casos parecían un simple detalle. En otros, el impacto era enorme. Cuando vimos, por ejemplo, que la resurrección de Jesús en Marcos 16 no aparecía en muchas versiones modernas, el grupo se sumió en un silencio absoluto. Algunos comenzaron a llorar, otros se indignaron. Era imposible ignorarlo. Allí, entre esas sencillas paredes, muchos comenzaron a comprender que la lucha no era teórica, sino espiritual. No se trataba solo de elegir qué Biblia preferir. Se trataba de preservar la palabra pura o aceptar un texto diluido. Con el tiempo, empezó a venir más gente. Algunos los trajeron por curiosidad, otros por amigos. No todos se quedaron. Muchos se sintieron incómodos al darse cuenta de que sus Biblias habían sido alteradas. Algunos incluso se enojaron conmigo, acusándome de intentar sembrar desconfianza. Entendí la reacción. Después de todo, yo mismo me había resistido cuando Harold empezó a señalar las diferencias. Pero hubo quienes, al ver la verdad, ya no pudieron echarse atrás. Recibía mensajes a lo largo de la semana. Daniel, empecé a leer la versión King James y todo parece tener más sentido. O incluso, ahora entiendo por qué antes leía sin sentir ninguna carga. Era como si algo me faltara. Estos testimonios fueron un bálsamo para mi alma. Por supuesto, también enfrenté una feroz oposición. Algunos líderes de la iglesia se me acercaron, diciendo que estaba causando división. Me llamaron extremista, conspiranoico e incluso hereje. Pastores que antes me invitaban a predicar dejaron de hablarme. Algunos amigos se alejaron. El dolor era inmenso. Había servido junto a ellos durante años, y ahora me trataban como una carga. Pero recordé las palabras de Jesús. Serás rechazado, pero no importa. Advierte a mi pueblo. Estas palabras me sostuvieron en momentos de soledad. Sabía que estaba pagando un precio, pero también sabía que no podía volver atrás. La verdad es costosa, pero el silencio lo es aún más. Y en medio de toda esta oposición, también hubo fruto. Personas sencillas, a quienes no les interesaban los debates académicos, volvieron a enamorarse de la Biblia. Vi a hermanos y hermanas que antes vivían una fe tibia reavivar su pasión por las Escrituras. Vi a jóvenes encontrar claridad sobre la salvación y la santidad. Vi familias restauradas porque ahora leían la palabra con mayor reverencia y confianza. Esto me demostró que la lucha valió la pena. Cada lágrima derramada, amistad perdida, cada puerta cerrada, fue compensada con vidas transformadas. Comprendí que el enemigo había intentado silenciarme, pero Jesús estaba abriendo nuevos caminos. Con el tiempo me invitaron a hablar en pequeñas reuniones y conferencias. No todos aceptaron mi mensaje, pero algunos corazones estaban preparados. Siempre empezaba diciendo, no aceptes nada solo porque lo digo. Compáralo tú mismo. Pon a prueba cada traducción. Examinar no es falta de fe, es obediencia. Y para mi sorpresa, muchos volvieron a agradecerme. Recibí cartas, correos electrónicos e incluso llamadas de personas que decían, Daniel, ahora entiendo por qué mi fe parecía débil. Estaba bebiendo agua mezclada, ahora siento que he encontrado agua pura de nuevo. Estas palabras me dieron la fuerza para continuar. Sabía que enfrentaría más oposición, pero también sabía que la misión que Jesús me encomendó apenas comenzaba. Han pasado 5 años desde aquella noche en que mi corazón se detuvo y me presenté. Mucho ha cambiado en mi vida desde entonces. Ya no soy el profesor respetado al que todos recurrían para sus preguntas académicas. Muchos colegas me evitan, los pastores me han cerrado las puertas, e incluso a mis familiares todavía les cuesta aceptar lo que viví. Pero tampoco soy el mismo hombre que era.
Hoy pastoreo una pequeña iglesia que nació del deseo de volver a las raíces de la palabra preservada. No somos muchos, pero somos firmes. Cada servicio se caracteriza por la reverencia a las Escrituras. Allí no hay prisas ni modas, solo el compromiso de escuchar exactamente lo que Dios ha dicho, sin añadidos ni recortes. Mi familia también se ha transformado gracias a este proceso. Al principio, Sara era escéptica, pero hoy es la primera en dar testimonio de la diferencia que encontró al leer la palabra preservada. Mis hijos se resistieron, pero poco a poco se les abrieron los ojos. Matthew, quien más se opuso, finalmente se rindió a la evidencia después de estudiar por su cuenta. Hoy, enseña a sus hijos con la misma reverencia que mi padre me enseñó. Mis nietos están creciendo memorizando versículos que sé que no han sido alterados. Esto me da paz. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurar que las futuras generaciones de mi familia conozcan la palabra tal como es. Por supuesto, el camino no ha sido fácil. En muchos lugares me tratan como a un fanático. He escuchado a líderes decir que estoy destruyendo la confianza de la gente en la Biblia. Siempre respondo: no estoy destruyendo la confianza, la estoy dirigiendo hacia la confianza correcta. No debemos confiar ciegamente en traductores ni editores, sino en el Dios que ha preservado su palabra a lo largo de los siglos. Cada crítica que recibo solo confirma que estoy en el camino que Jesús me mostró. Me advirtió que sería rechazado, y así ha sido. Pero también me dijo que vidas serían tocadas, y lo he visto. La gente común que una vez más experimenta el poder de las Escrituras es prueba de que vale la pena. También he aprendido que la batalla me supera. No se trata de Daniel Foster ni de preferencias personales. Es un conflicto que se remonta al Edén, cuando la serpiente preguntó: ¿de verdad dijo Dios eso? El enemigo siempre ha intentado poner en duda la palabra. Hoy no necesita arrebatarles las Biblias a los creyentes. Solo necesita convencerlos de leer versiones diluidas hasta que la verdad pierda su poder, y la mayoría ni siquiera se da cuenta. Por lo tanto, mi misión sigue siendo la misma: advertir, enseñar, despertar. No todos lo aceptarán, pero algunos abrirán los ojos, y esos pocos harán que valga la pena toda la lucha. Hoy, al subir al púlpito de la pequeña iglesia que pastoreo, recuerdo el día que escuché a Jesús decir: «Mi pueblo necesita pan de verdad, no migajas mezcladas con piedras». Esta frase guía cada mensaje que predico. No me preocupa ser popular ni complacer a todos, me preocupa ser fiel. La palabra de Dios no necesita adornos para ser poderosa, simplemente necesita ser transmitida tal como fue dada. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo hace lo que ningún traductor, predicador o editor puede: transformar corazones. Simplemente soy testigo de esto. Finalmente les dejo un mensaje que resume todo lo que he vivido. No todas las Biblias son iguales. La elección de la traducción importa más de lo que creen. No acepten versiones que suavicen, eliminen o alteren. Examinen, comparen. Oren, pidan discernimiento. Sé el precio que se paga por cosas, pero también sé el precio que se paga por el. Jesús me devolvió la vida, no para que viviera para mí mismo, sino para ser una voz de advertencia. Y eso seré hasta mi último día, porque la Biblia que leen y su fe determina dónde pasarán la eternidad.